Esta es la sesión número 10 para el programa de atención matemáticas financieras, jóvenes de quinto semestre de COVACH. Mi nombre es José Felipe Costa Cambrano, soy prestador de servicios sociales. Y continuamos con el bloque 1, fundamentos básicos de las matemáticas financieras y su aplicación. En la parte del tema 2, bueno, la parte B del tema 2 es proporciones indirectas. Perdón, aquí voy a modificar solamente. Okay. Proporciones indirectas. Y esto se refiere cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales si al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra queda dividida o multiplicada por ese mismo número. Es decir, al multiplicar cualquier valor de la primera magnitud por su correspondiente valor de la segunda magnitud, se obtiene siempre el mismo valor. A este valor se le denomina constante de proporcionalidad inversa. ¿Ok? Dicho esto, tenemos en la proporción inversa para resolver un ejercicio de proporcionalidad inversa, perdón. De proporcionalidad inversa, se puede utilizar la razón de proporcionalidad, una regla de 3 inversa y el método de reducción a la unidad. ¿Ok? De esta forma, tenemos el primer ejemplo, que es el ejemplo base, donde tenemos la primera magnitud, de que se contemplen los números del 1 al 6, y la segunda magnitud que va del 180, 90, 60, 45, 36 y 30, respectivamente. Entonces, las dos magnitudes son inversamente proporcionales y la constante de proporcionalidad inversa se obtiene multiplicando cualquier valor de la primera magnitud por el correspondiente valor de la segunda, como les había comentado en la diapositiva anterior. Para calcular la proporcionalidad inversa, como nos está diciendo aquí la regla, hay que multiplicar el valor de la primera magnitud, es decir, el 1, por el valor correspondiente de la segunda magnitud, es decir, 180. Entonces, de esta forma podemos decir que 1 por 180 es igual a decir 2 por 90, 3 por 60, 4 por 45, 5 por 36 y 6 por 30. Porque al multiplicar cada una de esas formas vamos a obtener el mismo resultado, que es 180, ¿ok? Porque 2 por 90, 180, 3 por 60, 180, y así sucesivamente. Entrando ya a un ejemplo práctico de la vida real, tenemos la siguiente problemática, donde vamos a aplicar el procedimiento constante de proporcionalidad. Y la constante de proporcionalidad, aquí tengo la reglita, va a ser igual a multiplicar el primer valor por la segunda. Ahí obtenemos la constante de proporcionalidad. Bien, entonces, se compró un regalo de 72 euros para una compañera de clase. ¿Cuánto pagarán los 24 alumnos que participan? Entonces, en la primera magnitud vamos a considerar el número de alumnos y en la segunda magnitud la cantidad a pagar. Si se compró el regalo que costó 72 euros. Esto es por una persona. Pero al final estamos considerando que participaron 24. Ya entonces a cada uno le tocará pagar una cantidad diferente. ¿Cómo lo calculamos de esta forma? Entonces aquí tenemos que hacer en primera instancia una multiplicación, que es 1 por 24. Aquí tenemos el total de alumnos que participaron, que son 24. Y acá tendremos que hacer una división, por eso es inverso. El inverso de la multiplicación es una división. Porque si lo multiplicamos vamos a tener un número mayor y no estamos comprando n cantidad de regalos, sino ya tenemos el regalo que es uno solo y que el monto total es 72. Entonces estamos obteniendo cuánto pagaría cada uno de los estudiantes por ese regalo. Entonces hacemos la división entre el número total de estudiantes, que es 72 entre 24, y obtenemos que es 3. Y
Este sería el resultado de lo que le corresponde cooperar a cada uno de los estudiantes. Y para saber la constante de proporcionalidad, pues ya habíamos dicho que es multiplicar el valor de la primera magnitud por el correspondiente valor de la segunda magnitud. Entonces decimos 1 por 72 va a ser igual a 24 por 3 y ambos nos dan 72. Por tanto, esta es la constante de proporcionalidad inversa. So, en el siguiente ejemplo vamos a aplicar el procedimiento regla de 3 y la problemática nos menciona que 18 alumnos pagaron 6 euros cada uno para comprar un ventilador. ¿Cuánto tendrán que pagar si cooperaron 24 al final? Ok, entonces es similar al ejercicio anterior, solo que aquí vamos a aplicar la regla de 3 inversa. Primera magnitud, número de alumnos. Segunda magnitud, cantidad a pagar. ¿Ok? Entonces, son 18 alumnos que están pagando 6 euros cada uno, ¿ok? Para comprar dicho ventilador. No queremos saber cuánto es el total, sino cuánto le correspondería pagar a cada uno de los alumnos y al final son 24. Entonces, lo hacemos de la siguiente manera. Bueno, de primer lugar sabemos que al multiplicar 18 por 6 y 24 por X va a darnos el mismo resultado, que es lo que nos está acá marcando en color rojo, porque esa es la reglita, ¿no? De la constante de la proporción indirecta. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Con la regla de 3, haciendo la operación inversa. Anteriormente multiplicábamos 24 por 6 y lo dividíamos entre 18 y nos daba el resultado. Ahora lo vamos a hacer al revés. 18, que es el número de alumnos que pagaron en primer lugar, por 6, que es el total de que cooperó cada uno de sus alumnos, y lo dividimos entre el total de alumnos al final, que es 24, ¿no? Porque ese es el valor al final de los que realmente participaron. Y eso nos va a dar el valor de X. Entonces, 18 por 6 entre 24 nos da 4.50 euros. Entonces, esa es la cantidad que pagaría por alumno al final de reunir toda la cooperación para comprar ese ventilador. Entonces, así quedaría resuelto a través del procedimiento regla de 3 inverso. En el siguiente ejemplo, vamos a aplicar el procedimiento reducción a la unidad. Y en este tenemos lo siguiente: un coche a 90 kilómetros por hora tarda 12 horas en realizar un viaje. La pregunta es, ¿cuánto tiempo le tomaría si va a 80 kilómetros por hora? Entonces, en la primera magnitud vamos a tomar en cuenta la velocidad en kilómetros por hora y en la segunda magnitud el tiempo en horas que tarda este individuo en realizar ese mismo recorrido. Entonces, en 90 kilómetros, según la información o según los datos que nos están proporcionando, tarda 12 horas. Entonces, si se acuerdan, en los ejercicios anteriores de proporción directa, reducción de la unidad consistía en ir reduciendo el valor hasta la unidad, es decir, hasta 1, para que de esa forma fuera más fácil calcular después el valor que queramos, 80, 70, lo que queramos. Entonces, aquí estamos haciendo prácticamente eso. Pero en el tema anterior era un poquito diferente, porque les decía que como era proporcional, la misma operación que se hacía se hacía de este lado también, pero acá van a ver que cambia y ahorita se los explico. Bueno, entonces, sí, aquí estamos, para que reduzcamos o para que obtengamos el valor a la unidad, tenemos que dividir siempre este numerito por sí mismo. Entonces estamos haciendo la división de 90 entre 90. Y eso nos da el 1 que tenemos aquí. Ok, aquí. Pero como esta es la cantidad que ya recorrió a 90 kilómetros por hora, o sea, 12 horas tardó para recorrer 90 kilómetros, entonces, ¿cuánto tardaría si fuera a 1 kilómetro por hora? Perdón.
12 horas se lleva él para realizar ese recorrido total, que no sabemos cuánto es, si va a 90 kilómetros por hora. Se tarda 12 horas para realizar ese recorrido si va a 90 kilómetros por hora. Pero ahora la cambiamos. Si fuera a 1 kilómetro por hora, ¿cuántas horas se llevaría para realizar ese recorrido? Entonces acá no tenemos que hacer una división, porque si dividimos 2 entre 90, nos va a dar una fracción. Y entonces sería ilógico porque digamos que el carrito va más lento, por lo tanto tendría que llevarse más tiempo. Por eso se hace la operación inversa, y la operación inversa es la multiplicación. Entonces, 12 por 90 nos da 1080 horas. Entonces, para realizar el mismo recorrido, pero yendo a 1 kilómetro por hora, esta persona se va a tardar 1080 horas. Entonces, si fuera a 80 kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo se tardaría? Aquí cambia entonces. Aquí tendremos que hacer la operación de multiplicar 1 por 80 para que nos dé los 80 kilómetros por hora. Entonces, acá tenemos que hacer, no una multiplicación, porque acá digamos que la velocidad a la que va ahora la persona incrementa. Entonces, entre la velocidad incrementa, el tiempo disminuye. No sé si me explico. Ok. Aquí la velocidad está incrementada. Primero era 1 kilómetro, ahora son 80 kilómetros. Entonces, la velocidad ya aumentó. Pero acá, entonces, el tiempo tiene que disminuir porque va más rápido, por lo tanto va a llegar más pronto. Entonces, se hace la operación también inversa. Entonces, como acá fue una multiplicación, de este lado se hace una división, y es lo que estamos haciendo. Entonces, dividimos 1080 entre 80 y nos da 13.5, que ese es el total de horas que corresponde según a la velocidad que va la persona para realizar este recorrido. Bueno, visto este ejemplo, encontramos entonces la solución para este ejercicio a través del procedimiento de reducción a la unidad. Y viendo estos ejemplos, ahora tengo estos 3 ejercicios que se tienen que resolver de tarea. Bueno, el número 1 es, y son similares, ejercicios similares. Un coche tarda 8 horas para realizar un recorrido a una velocidad de 12 kilómetros por hora. ¿Cuánto tardará si va a 70 kilómetros por hora? Si se dan cuenta, es similar a este, pero solamente que para resolver este primer ejercicio van a aplicar ustedes lo que es este procedimiento, constante de proporcionalidad. Para el segundo ejercicio, 7 amigos cooperan 100 cada uno para un convivio. ¿Cuánto cooperarían si fueran 12 al final? Que se parece mucho a este ejercicio también. Entonces, aquí van a aplicar regla de 3 para el segundo ejercicio. Y para el último ejercicio, que es Teresa por 1.65 pierde 1.51 de inversión, ¿cuánto perdería si al final invierte 19.63? Entonces, para este van a aplicar reducción a la unidad. Entonces, estos ejercicios los van a resolver, me los van a hacer llegar vía WhatsApp. Cualquier duda pueden hacérmela saber, y yo con gusto les aclaro. Por favor, intenten resolverle, cualquier duda me dice. Esto es todo por la sesión. Saludos.